Buenas tardes a todas y a todos en esta sesión de estadística del CIMAC. Bueno, es un placer para mí presentarles al profesor Héctor Javier Vázquez, profesor eh, de, la- de México. Él es un profesor de ingeniería en sistemas ambientales y básicamente sus intereses se orientan en el estudio y mejora del arbolado urbano. Él se especializa en aplicaciones en la minería de datos y la bioinformática. Él en esta presentación nos va a hacer nos va a presentar el trabajo titulado Análisis multivariado y establecimiento de una tipología de especies arbóreas mediante la categorización de modalidades. Adelante, profesor. ¿Se ve la primera página? Todavía no, pero yo creo que ya está en proceso. Ahí está, perfecto. ¿Me dicen? Listo, ya se ve perfecto. Sí. Bueno, Adelante, pues adelante. creo que la parte de arriba no se ve muy bien, pero el objetivo de este trabajo, yo creo que es lo que debe estar más claro, es tratar de apoyar a los diferentes encargados de la forestación urbana, al menos en la Ciudad de México, para aconsejándoles sobre qué especies son más adecuadas para diferentes lugares, diferentes sitios en la Ciudad de México. Aparentemente puede uno pensar, pues es que todo es igual, pero es muy variada la ciudad. En algunos lados llueve mucho, en otros lados no. Hay sequía, los suelos son muy secos, en otros son muy salinos, en otros lugares hay mucha contaminación. Los árboles no sobreviven porque después sucede que la especie, de repente se plantó una especie en el lugar inadecuado y entonces se tienen actualmente en el inventario del vivero de la Ciudad de México, se tienen 134 especies repertoriadas. Y de acuerdo a los conocimientos en biología y en arboricultura que se tienen, cada especie tiene ya un poco se tiene información sobre la especie, cuáles son más adecuadas para sitios, para parques, cuáles son más adecuadas para banquetas, cuáles resisten la contaminación fuerte, la contaminación son tolerantes, pero pues un poco. Entonces, la idea es, a partir de esta información que tenemos, es proponer una tipología de los 134 especies de árboles eh, con nombre científico y también tenemos por ahí el nombre común que por ahí lo van a ver después. Actualmente decidimos para esta presentación 18 características, todas no hay cuantitativas, todas son cualitativas. ¿Qué quiere decir? Que son variables con atributos nominales, inclusive no son ordinales, y excepto creo que la contaminación un poco, pues después platicaremos si hay preguntas, las variables pues, son 18. Entonces la pregunta era, pues, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos aconsejar en base a esta información a diferentes encargados de la arboricultura urbana sobre qué especies son más adecuadas? Entonces dijimos, bueno, pues se necesita una persona que conozca bien todas las características de cada especie y decir, bueno, pues esta es más adecuada para este sitio, para este otro. Y en base a eso, bueno, lo que sugerimos es iniciar un estudio multivariado de las 134 especies con las 18 categorías. Y entonces, como pueden ver, los árboles sufren, están árboles que están plantados bajo cables o están en lugares que no tienen lugar para crecer. Hay mucho también, desafortunadamente, mucho maltrato de parte de nosotros mismos como ciudadanía, o los usamos para inclusive para colgar cosas. Hay muchos. Sí, estoy haciendo un diaporama de fotos de ese, pero sí es increíble el uso que se le puede dar. Aquí están las 134 especies. Pueden ver que hay pinos, hay acacias. Las de acá de México la mayoría son moraditas. Hay álamos, tulia, toxodium, olmos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues la idea es, en base a una tabla grandísima, pues lo sencillo sería, bueno, pues ¿sabes qué? Cumple con tales criterios el suelo que tenemos aquí, pues vamos a elegir la especie 118 o la 115, ¿no?
Esa es la idea. Entonces, en base a esta tabla, lo que podemos hacer para aplicar el método de correspondencias múltiples, en donde todas las variables son cualitativas, es desagregar cada columna de modalidades. Por ejemplo, si aquí hay 5, construir una matriz indicadora para esa característica, y así para todas, ¿no? Para las 18. De tal manera que se construye una matrizota, ¿no? Grandísima, ¿no? ¿Y qué es lo que se va a estudiar? Bueno, pues estudiar los patrones de cada especie y ver, por ejemplo, la 108 y la 90 comparten, son similares porque comparten tales modalidades. Ver eventualmente la variabilidad entre ellas, o también las mismas variables, decir, mira, tal variable que es tolerancia a la sequía y la otra que es tolerancia a la contaminación, se parecen mucho en su distribución. Entonces, pues a lo mejor se pueden asimilar a ellas mismas, ¿no? Entonces, en base a eso, ¿qué se hace? Pues es un plano, esto se puede poner en el plano, vamos a decir, en n dimensiones o en k dimensiones para las modalidades, y representar la información, ya sea de los individuos, y a tener una especie de nube imaginaria en n dimensiones, o bien una nube de las categorías, con las coordenadas, en este caso, de los individuos que se tienen, ¿no? Y en base a eso, bueno, ver cómo se proyecta la información en los diferentes planos. Y entonces fue lo que se hizo. Para eso se utilizó, pues, todo esto viene es muy antiguo, que es de Ben-Sekri, y después en la Universidad de Rennes, en París, en Francia, lo han recuperado una persona que se llama, un investigador que se llama Husson, y ha construido diferentes bibliotecas en R. Entonces, realmente es lo que estamos haciendo. Lo hemos tratado de hacer hace mucho tiempo a mano, pero ya mucho tiempo que solamente ya ven que R es fantástico y pues nos da muchas posibilidades, ¿no? Y la biblioteca básica se llama Factominer. Entonces, esta es la proyección en los dos primeros planos de la información. Y como pueden ver, toda la información de las 134 especies y las 18 variables, pues se puede proyectar, los individuos se pueden proyectar en el primer plano, y en el segundo, con aproximadamente un 50% de la varianza, lo cual no está mal para este tipo de informaciones cualitativas. Estos corresponden, los números azules corresponden a los árboles, y los números rojos, las letras rojas, corresponden a las variables, con sus modalidades. Por ejemplo, aquí 0 significa que no se aconseja en terrenos esportivos, de deportes. 1 quiere decir que es frutal. Si es 0, quiere decir que no va para los parques, no es adecuada para los parques, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en base a eso se proyectó, también se proyectan las modalidades, las variables, y podemos ver, pues, cuál es la influencia de cada una. Aquí el p-valor nos da una muy buena indicación de la influencia que tienen las variables sobre la formación de los ejes. También podemos ver, no sé si se alcanza a ver la parte superior, que es lo que me preocupa un poquito, que es el valor test, el valor prueba, que es una especie, fija de límites negativo y positivo, en los cuales, si estamos dentro del intervalo o fuera del intervalo menos 1.96 y 1.96 a un nivel de 5%, pues podemos decir que las variables sí participan significativamente a la formación de los ejes, en este caso el 1 y el 2. No estoy presentando el 1 y el 2. En base a la contribución, cada variable o cada individuo contribuye a la formación del eje, y eso se calcula en términos de porcentaje, de inercia en los ejes, y podemos ver aquí la distribución. Esta línea roja equivale a si todos no tuvieran la misma influencia, ¿no? Entonces podemos ver que, pues, hay bastantes variables que sí influyen en la definición de los dos primeros ejes, ¿no? Esta es otra visión ya un poquito más clara, pero la pregunta es, ¿y a partir de esto qué, no? ¿Qué ves, no? Entonces es cuestión de ir trabajando como Ben-Sekri lo hacía, ¿no? O como lo hacía Bourdieu, a mano, con papel y lápiz, y haciendo unas graficotas en papel, tratando de identificar los elementos, pero pues aquí afortunadamente tenemos la computadora y podemos hacer otro tipo de estudios, cambiar de color para los individuos, o hacer un árbol jerárquico, etcétera, etcétera, para tratar de distinguir gráficamente o matemáticamente
¿cuáles son los grupos más adecuados? Y aquí pues es una propuesta, claro, que puede haber 8 o 7. La que más se adaptó más a la información que tuvimos fue que en el primer grupo podíamos tener 19 árboles, especies diferentes, en el segundo 26, en el 3 16. ¿Cómo se caracterizan estos grupos? Bueno, pues si vemos que las variables están proyectadas aquí, podríamos decir, ah, mira, estas variables representan a este grupo. Y aquí está el árbol también jerárquico, que es muy bonito, pero pues ilegible, ¿no? O sea, es muy bonito leerlo. Entonces dijimos, pues esta información, pues sí, es muy bonita, pero hay que traducirla, hay que presentarla, que permita al usuario usarla. Entonces se nos hizo, pues también hay un resultado que da este análisis, que es el porcentaje o la proporción de modalidades en cada clase y la proporción de modalidades respecto a todas las modalidades de toda la muestra. Esta es, por ejemplo, el porcentaje de modalidades en ese grupo, y esta es el porcentaje que representa respecto a todas las modalidades. Por ejemplo, ¿qué quiere decir aquí? Vamos a ver esto, árbol. Árbol 1. Quiere decir que el 100% de los individuos que están en este primer grupo son árboles. Y de todos los árboles que hay en los 134 elementos, porque no sé si les platiqué, pero también se clasificaron en frutales, en arbustos, en palmas, el 21% de estos individuos que están aquí, de esta modalidad, el 21% de todas las modalidades presentes. Entonces se puede jerarquizar, esto se puede poner rápidamente en Excel o inclusive en R, se ordena, y podemos ver cuáles son, pues en este caso podemos ver cuáles son lo que nos aconsejan plantar para este primer grupo. ¿En base a qué? ¿En base a qué? Pues en base al sitio. Vemos los sitios, por ejemplo, estacionamientos, por ejemplo, frío, tolerancia al frío, plantación en las calles, por ejemplo, aquí, ¿qué más podemos ver? Es un árbol, si queremos un árbol frutal a lo mejor, tolerancia a la sal, tolerancia al mal uso, tolerancia a la contaminación. Entonces podemos decir que el género Alnus es uno de los grupos que más puede adaptarse a este grupo. Y así, de otra manera gráfica, lo representamos aquí. Por aquí me equivoqué al hacerlo porque esto lo hice en Excel. Bueno, perdón por hacer la publicidad. En una hoja de cálculo mejor. Y aquí no me dio 22, como aquí me dio 21, 42. Por ahí me equivoqué en un cálculo. Y entonces lo mismo se hace para todos los grupos. Para el grupo 2, para el grupo 3, en este caso se propusieron 9. Y de ahí se puede generar automáticamente pues los nombres, en base de las características que uno desea, los nombres de los árboles, de las especies de los árboles que se consideran más adecuadas en base a esos criterios. Aquí está el nombre científico y aquí está el nombre común. Y en algunos árboles, pues yo creo que Costa Rica nos puede hablar más de árboles que nosotros acá en México, pero bueno, con gusto también les presento aquí los nombres que usamos aquí muchos en México: Pino Moctezuma, Magnolia japonesa, el Jacaranda, que pues aquí nada más es la moradita, Casuarina, el pino falso, etcétera, etcétera. Y en base a eso, pues entonces logramos pues una primera aproximación, que ya la llevamos usando pues como un año, ¿eh? En el bosque tenemos aquí un vivero que está, se llama Los Viveros, y trabajamos con una bióloga y pues más o menos está satisfecha, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades de todo esto? Bueno, las dificultades es que había valores ausentes, había muchos valores ausentes. Y afortunadamente FactoMiner tiene un módulo que nos permite hacer estimaciones en base a porcentajes, ¿no? de presencia de tales modalidades. ¿Qué otra idea también por ahí prevalece? La idea de que se hicieran reglas de asociación utilizando minería de datos, con el objeto de aconsejar, pues ya no estar buscando, sino que simplemente si esto, que se generen las reglas, ¿no? Para poder tomar una decisión y saber qué especie plantar. Otro problema que también existe y que también ayuda a esto es que el inventario, no todos los árboles crecen en los mismos periodos, tienen más, o sobreviven, o son adecuados para plantarlos en cierto momento. Entonces, el hecho de tener un grupo, pues me puede permitir, si no está está este otro, o sea, nos da una posibilidad de elección en base al inventario que se tenga presente.
Bueno, pues esto es lo que quería compartir con ustedes. La bibliografía, se las comparto también. Hay bastantes canales de YouTube ya presentes, que ya están un poquito grandes a veces de tiempo. También les presento, yo no nada más usé otras cosas, usamos otras bibliotecas más modernas, un poquito que por ahí ya son mejoradas, sobre todo para visualizar los resultados, que eso es lo que hicimos. Entonces no sé si escuché la campana o todavía no la escucho, y pues esta sería mi participación, y estoy atento a sus preguntas. Perfecto, Javier, muchas gracias. ¿Hay alguna consulta? Javier, adelante. Sí. Yo tengo una pregunta, Héctor, Héctor Tocayo. Cuando tu proyecto, digamos, haces un análisis de correspondencias múltiples, proyectas, y es en la proyección donde haces los clústeres, o los clústeres los haces con la tabla original, que eran los árboles cruzados por las variables cualitativas. Bueno, a ver. Sí, primero, pues tratar de ver si se proyectan bien sobre los dos primeras dimensiones. Ahí visualmente, pues ya distingue uno la posibilidad de existencia, como aquí, ¿no? Se puede visualizar eventualmente el valor. Después, con el valor test y con la contribución a los ejes, pues podemos decir este grupo si está bien representado o no está encimado con el otro. Por ejemplo, aquí el 43 encima con el otro, ¿no? Entonces hay discrepancias, bueno, ¿no? Ahí donde estás, ahí, justo en esa transparencia, ese clustering es hecho. Sí. ¿A partir de qué? ¿A partir de los datos originales o a partir de los datos proyectados? Sí. No, son los datos proyectados estos. Ok. En las dos dimensiones. Es un clustering entonces para variables numéricas, para las componentes principales, digamos, las coordenadas en componentes principales. Bueno, aquí no sé si a ver, voy a tratar de explicarlo. Si tenemos una matriz en donde no solamente hay unos y ceros en líneas, sí, vamos a decir, lo que se puede hacer es, por ejemplo, hacer una tabla cruzada de las columnas o de las líneas. Y esa tabla cruzada lo que me da es la sumo el número de veces que se presenta el 1 y el número de veces que si el 0 no se presenta, entonces suma 0. Y eso me da lo que se llama una tabla de Burt, que es una tabla cuantitativa, ¿no? Es una tabla numérica, tiene números, ahí son frecuencias. Sí. Y lo que se hace es esas frecuencias proyectarlas en los ejes. Ok. Sí. Nada más usamos el método de Burt. Aunque hay otros métodos, no nos metimos con los demás. La de Burt a mí me ha gustado porque yo le he usado también en análisis de correspondencia simple. Sí. Ahora, el clustering es jerárquico, el que haces. El clustering es jerárquico, sí. Okay. No cambié tampoco de clúster, no me puse a inventar otras cosas, pero lo que queríamos es sobre todo buscar algo más digerible para el biólogo. Okay. Ese era como el objetivo, ¿no? O sea, esto, ¿no? De tratar de que hubiera un poco más pues las matemáticas yo creo que pues, es difícil para dar, sabes que hay tantos grupos y elígelos, sino también explicarle por qué, ¿no? Claro. Ok. No sé si respondí a tu pregunta, Javier. Gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Consultas, ¿no? Okay. Bueno, entonces en este caso, pues le agradecemos mucho al profesor Héctor, ¿verdad? Por su presentación.